Bueno, pues parece que Trump está cumpliendo lo de parar la guerra en Ucrania. Vamos a comentarlo porque tiene mucho que comentar. Voy a buscar un sitio para sentarme y lo comentamos. Así que, dentro vídeo. Bueno, como digo siempre, me gusta esto de hacer vídeos al sol porque, a ver, yo reconozco que me gusta estar en la calle, vivir el aire libre. Y cuando se está el sol, pues hace una temperatura agradable y empieza a hacer mejor temperatura aquí en Madrid. Veremos ahora en marzo, cuando vuelvo a viajar, qué me voy encontrando. Pero bueno, esta semana ha habido una noticia bastante importante a nivel global, que es el hecho de, bueno, se supone que Donald Trump tuvo una llamada con Vladimir Putin y parece ser que han empezado a llegar a un acuerdo donde se exponen, no se saben muchas de las cosas que se supone que han acordado. Luego entramos a qué nivel tiene sentido que una de las partes en conflicto no esté dentro de ese acuerdo, pero parece ser que lo que se ha dicho en prensa y demás es que Rusia se quedaría con los territorios conquistados actualmente, es decir, pues por supuesto se quedaría con Crimea, con el Donbass, con toda la salida del mar que tienen y que han conquistado hasta la fecha. Ucrania debería devolver la zona de Kursk que conquistaron hace el año pasado. Y luego, por otra parte, no debería, o no podría, mejor dicho, entrar en la OTAN, pero sí podría hacerlo en la Unión Europea. Esto es un poquito de lo poquito que se sabe. Supongo que en ese tipo de acuerdo habría muchísimas más cosas. Bueno, también está el hecho de que ningún ejército, digamos, europeo o americano podría entrar en el país para hacer ningún tipo de ningún tipo de actividad, ¿no? Como digo, es algo bastante absurdo, porque es el hecho de que Ucrania no está dentro de ese supuesto acuerdo, ¿no? Y es lo primero que puede llamar la atención. Y no está básicamente porque desde el Kremlin no le consideran como un interlocutor válido, por muchísimas razones. Dentro de poco, por cierto, voy a tener otra entrevista al respecto, y yo creo que va a aclarar muchas cosas, por lo menos del lado ucraniano, pero así que tampoco quiero decir demasiadas cosas, pero va un poquito por ahí la cosa. A mí lo primero que se me ocurre, y yo para explicar el pensamiento que tengo, nos tenemos que ir a dos eventos que son los dos eventos en la historia reciente, que hacen que Estados Unidos sea el país que es a nivel político mundial, ¿no? Que es el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, ¿no? Donde primero Estados Unidos se convierte en una potencia mundial, y luego el segundo evento donde Estados Unidos se convierte en la única potencia mundial. Evidentemente las cosas han cambiado mucho a nivel mundial desde el año 91, desde el año 89, que fue cuando cayó el muro, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro, o por lo menos la sensación que yo tengo ante de muchas de las políticas que estamos viendo de Donald Trump, que es un enorme pragmatismo. Y eso puede ser algo bueno, pero también puede ser algo negativo,
para el resto. Y me explico. Si tú eres una potencia mundial, si eres la única potencia mundial, tienes que tener también una serie de responsabilidades con respecto a todo lo que te rodea, ¿no? Es decir, no puedes aislarte o no puedes, como medio aislarte de los problemas de los demás. Me parece que al final, si eres una potencia, todo lo que ocurra, aunque sea al otro punto del globo, te interesa, porque tienes esos intereses ahí, ¿no? Por eso es una parte que no lo entiendo. Otra cosa es apoyar ese tipo de políticas o ver que ese tipo de políticas pueden ser positivas o negativas. Pero yo lo que no entiendo, en un principio, es como una política de que me desligo de todo lo que ocurra afuera de mis fronteras, ¿no? Esa es una de las cosas, cuando al final vas a tener siempre competidores, ¿no? China a nivel económico y por supuesto a nivel militar te va a intentar hacerte sombra, Rusia lo mismo, lo que pasa que Rusia con muchos más problemas, ahora hablaremos de ello también. Así que no entiendo muy bien ese tipo de políticas, ¿no? Y no entiendo tampoco muy bien el hecho de gobernar a nivel exterior a base de aranceles, ¿no? A base de, pues, si no haces esto, pues te pongo aranceles. Es algo que de verdad me gustaría entender qué es lo bueno para el resto, ¿no? Es decir, si hay algo que yo apoyo y lo digo abiertamente, tampoco pasa nada, y es que me parece que el comercio y la libertad de comercio global me parece que tiene que ser algo inmaculado, ¿no? En cuanto a la libertad, porque al final vivimos en un mundo donde dependemos de los otros. Se ha desarrollado tantas cosas, por supuesto hablando de tecnología, que es estúpido pensar que podemos tener el mismo tipo de vida sin tener en cuenta el tipo de intercambio que podamos hacer con otros países. Es así, vivimos en ese mundo. Luego podemos pensar que es algo que nos gusta, o podemos incluso pensar que es algo que no nos gusta, pero tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Si queremos acabar con el globalismo tan en boca de muchos, tenemos que tener en cuenta que para eso lo lógico y coherente sería cambiar radicalmente nuestro estilo de vida, es decir, en cuanto a tecnología, en cuanto a comodidades de la vida diaria, tendríamos que terminar con todo eso, ¿no? Y yo creo que muchos de los que hablan de lo malo del globalismo no están dispuestos a quitarse internet, no están dispuestos a vivir sin teléfonos móviles, no están dispuestos a todo ese tipo de cosas. Pero bueno, si hablamos de lo que nos concierne en este vídeo, que es de esa propuesta de alto el fuego, veremos si se produce finalmente, si... Hay que tener en cuenta una cosa, primero, que cualquier cosa se tiene que tener en cuenta a los ucranianos, porque al final son ellos los que están luchando por poder tomar sus propias decisiones. Segundo, hay que tener en cuenta que desde el Kremlin, y fijaos que digo desde el Kremlin y no Rusia, porque a mí me parece que quien apoya a Rusia debe apoyar la libertad en Rusia. Quien quiera a los rusos quiere tener unos rusos libres, pero eso es otro tema. Y yo creo que fue muy interesante además la entrevista, charla que tuve con Juanjo Prego de Estepas de la que tiene un canal formidable donde lo explica muchísimo mejor. Cada semana, cada domingo sube vídeos
Crónicas de la Estepa Rusa. Es que me he quedado en blanco con el nombre del canal. Crónicas de la Estepa Rusa. El vídeo está en el canal y desde ahí puedes acceder además a su canal si no lo conoces, que lo explica muy bien. No solamente en esa charla que tuvimos, sino en todo su canal, ¿no? Desde el Kremlin, y esto es algo que tenemos que tener claro, se considera como Ucrania como algo que no tiene validez como interlocutor, pero ni como interlocutor ni como posible país. Es decir, el objetivo no es tener una Ucrania, vamos a llamarle, fuera de la OTAN, ¿no? Sí o no, una Ucrania que no exista, una Ucrania que, si existe, tiene que ser como una especie de Bielorrusia 2.0, ¿no? Como una especie de, bueno, pero existes, pero tienes que hacer lo que digamos desde aquí, porque... Y eso es lo que no se entiende, ¿no? Es decir, el origen de todo esto no está tanto en la supuesta ampliación de la OTAN, que hemos visto que además en este periodo la OTAN precisamente se ha ampliado. Los casos de Suecia y Finlandia son bastante claros en ese sentido, cuando además habían sido países completamente neutrales durante toda la existencia de la organización. Es decir, el problema, y aunque desde el Kremlin se esgrimiera como una de las razones precisamente la expansión de la OTAN, no está ahí. De hecho, en estos acuerdos que supuestamente se están filtrando y se están hablando y están saliendo de empresa, pues no aparece una de las primeras reivindicaciones que en febrero del 2022, cuando se produjo vamos a llamarle, la invasión a gran escala, se decía desde el Kremlin, ¿no?, que se tenía que volver a las fronteras del 91 con la OTAN, algo que no tiene sentido. Desde muchos de esos sectores se decía que en algún momento de los años 90 o del final de la caída de la Unión Soviética, vaya, se prometió desde Occidente que la OTAN nos iba a hacerse más grande hacia el este, algo que no existe ningún tipo de acuerdo, de tratado o ni siquiera de documento firmado. Pero es que ya voy más allá. Es absurdo, o es un poco, no sé, difícil de digerir que llegues a un acuerdo con algo que le pertenece a un tercero, con una decisión que le pertenece a un tercero, ¿no? Es como si tú llegas a un acuerdo de que tu vecino no compre un determinado coche. Pues al final tampoco tiene sentido, porque al final esa decisión no es tuya. Y aunque a ti no te guste, él va a ir al concesionario a comprarse precisamente ese coche, porque a lo mejor es el que más le gusta, o a lo mejor no. Pero el caso es que tú no puedes firmar con un tercero un acuerdo con una decisión que no te pertenece, porque al final no puedes realizar la acción y tampoco puedes hacer realmente nada para impedir esa acción. Bueno, pues eso, ese tipo de acuerdo no aparece, o por lo menos en lo que se está diciendo. A mí, y ya para terminar el vídeo, que tampoco lo quiero hacer muy, muy largo, me da la sensación de que este no va a ser más que otro capítulo más de todo lo que estamos viendo, por desgracia. Porque creo que lo que primero desean tanto los ucranianos como cualquier tipo de persona cabal es que la pesadilla de la guerra en Europa, que además estamos viendo, termine. Y sobre todo en Ucrania deben ser los primeros. Ya os digo que tengo una entrevista, yo creo que va a aclarar mucho en ese sentido dentro de poco, la próxima semana. A mí me gustaría pensar que, y además esto lo digo porque tengo muchas ganas también de visitar Ucrania, y tengo muchas ganas de
de empezar también a conocer ese país. Tengo que decir que además yo tenía programado precisamente un viaje a Ucrania en aquel famoso febrero, pero viendo cómo que se estaba poniendo la cosa, al final decidí esperar y realmente tengo muchas ganas. O sea, al final decidí esperar, quiero decir, y escogí otro destino, que fue Malta, que además fue el primero del canal, de la historia de este canal, el primer viaje de la historia de este canal. Lo cual es curioso, porque fue un destino totalmente distinto. Pero ese destino, en un primer lugar, iba a ser Ucrania. Al final, no sé, no vi las cosas claras, no solamente por la guerra, porque en el momento de la decisión de comprar los vuelos no estaba sobre la mesa, pero sí vi un par de detalles que me hicieron pensar que igual mejor cambiar el destino. Así lo hice, y precisamente, además lo recuerdo perfectamente, estando ya en el aeropuerto de Malta para volver a Madrid, fue el día que el famoso de la intervención de Putin reconociendo las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ¿no? Que luego dio paso pues a lo que estamos viendo en los últimos meses. Por supuesto, esto no es algo que venga de 2022, y yo me atrevo a decir que ni siquiera de 2014, cuando se produjo la famosa anexión de Crimea, cuando se empezó a montar el lío en Donbass. Viene de mucho antes. Pero en fin, yo creo que me apetecía un poco reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre si hay posibilidad, aunque no sea en las mejores condiciones, porque me parece que los ucranianos se pueden sentir traicionados con Estados Unidos, y tendrían razones para pensar así, por completo, además. Pero sí me gustaría pensar que es el final, y me gustaría pensar que esto va a dar lugar, al menos, y sin tener en cuenta lo que se ha perdido en Ucrania, que, como digo, pues los más afectados son ellos mismos, pero me gustaría pensar que esto va a llevar por lo menos un final, y que poco a poco en Rusia las cosas con el Kremlin empiezan a cambiar, aunque lo vemos muy difícil. Te repito, te recomiendo que veas el vídeo con Juanjo Prego, porque fue muy interesante en ese sentido, ¿no? Y además nos contó cosas muy interesantes, ¿no? Voy a intentar dejarlo en alguna parte de este vídeo, porque creo que es un vídeo bastante interesante en cuanto a lo que realmente yo quiero decir sobre Rusia, ¿no? Pero, en fin, vamos a ver un poquito si es el final, si no, si estamos en un capítulo más, y como yo, por desgracia, creo que estamos en un capítulo más, y que realmente no vayan a llegar a algo estable. Ojalá me equivoque, pero lo veo difícil. Sí me gustaría que pongas abajo en los comentarios qué es lo que te parece a ti, si piensas que esto va a llevar a algo, a una solución, o piensas que la solución todavía, por desgracia, está muy lejana. Eso es lo que me gustaría saber. Me gustaría saber vuestras opiniones al respecto. Y nada más, yo voy a seguir haciendo cosas. Por cierto, esta semana en este canal ha sido un poco caos. Al final no me he dado tiempo a subir lo que yo quería, así que solamente he subido esta semana 2 vídeos. El de los estadios en Madrid, y este que estoy subiendo ahora mismo, hoy sábado. Hoy es viernes, pero lo voy a subir y lo voy a publicar el sábado. Pero bueno, espero que las próximas semanas vuelva
digamos, a la programación habitual, aunque con el trabajo y con el extra de trabajo que estoy teniendo, que también de una parte lo necesito para seguir viajando, que tengo ya compromisos viajeros confirmados tanto en marzo como en mayo. Por supuesto voy a volver a mi República Checa, pero quiero hacer cosas en República Checa distintas. Creo que tengo un par de cosas pensadas que pueden ser divertidas. Y lo de mayo va a ser muy divertido. No quiero adelantar, pero va a ser muy interesante. De momento vamos a dejar el vídeo aquí. Y como digo siempre, este es un canal no solamente de viajes. Al final quiero hablar del mundo y quiero dar mi opinión de lo que pasa en el mundo. Me parece que viajar solo y no hablar de lo que pasa, cuando además lo sabes y cuando además si alguien está viajando, al final está también informado, medianamente al menos, de lo que pasa en su territorio adyacente, por decirlo de alguna manera, me parece que tiene toda la cabida del mundo hacer este tipo de cosas. Así que nada, voy a dejar el vídeo aquí. No sé cuánto tiempo llevo de vídeo, pero bueno, es un tema bastante complejo realmente, y es un tema que abarca muchísima historia. Quiero hacer algo al respecto, a ver si puedo en estos meses también dedicar algo de tiempo a ir contando un poquito cuáles son las de dónde venimos con todo esto y hacia dónde podemos ir, porque creo que hacer ese tipo de cosas también puede ser interesante. Así que nada, como digo siempre, tengo que hacer cosas, así que lo dejamos aquí. Suscríbete al canal, ayúdame con este proyecto y nada, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.